Hola, en el siguiente vídeo del curso de Introducción a Git empezaremos a ver cómo trabajar con ramas desde la línea de comandos y aplicar los diferentes tipos de merge que vimos en el vídeo anterior. Para ello nos vamos a ir a la consola. Vamos a comenzar por el comando que nos permite listar las ramas, que es git branch. Y aquí vemos que la única rama que tenemos en local es la main y el asterisco indica que es la rama actual, es decir, donde está apuntando el head. Podemos también ejecutar este comando con "-v", que nos da una salida más detallada, donde además de la rama vemos el commit. También podemos ejecutar branch "-a" para ver todas las ramas, no solo las locales, sino también las remotas. Y aquí podemos ver que por un lado tenemos main, que es la rama local que veíamos antes, y por otro lado tenemos la rama origin main, que es la rama local que está sincronizada con la rama main en el remoto de origin. El siguiente comando que vamos a ver es cómo crear una rama, y de nuevo vamos a utilizar el comando git branch, pero esta vez le vamos a especificar como argumento el nombre de la rama. Respecto a qué nombre utilizar, es importante que en el equipo en el que trabajemos definimos una convención de nombres. Si no tenéis ninguna, podéis buscarlo en Google y os aparecerán multitud de páginas donde explican cómo adoptar una convención de nombres o naming convention para vuestras ramas. Algo que está bastante aceptado es empezar por especificar el tipo de rama. Entonces, si por ejemplo vamos a trabajar en una nueva funcionalidad, utilizamos el prefijo feature seguido de una barra, o si vamos a trabajar en un bug fix, podemos utilizar también el prefijo bug, etcétera, etcétera. En nuestro caso vamos a simular que estamos trabajando en una nueva funcionalidad, luego ponemos el prefijo feature y luego aquí es común también incluir referencias a la aplicación que utilicemos para la gestión de proyectos. Por ejemplo, si utilizamos Jira y nuestro proyecto en Jira tiene el código CGI, luego lo que vamos a hacer es poner el ticket que referencia a esta funcionalidad. Supongamos que lo hemos definido en la 123 y luego pondremos el nombre descriptivo. En este caso será la rama para crear la página de login. Aquí, como veis, para separar las diferentes palabras utilizamos guiones, que es algo bastante extendido, pero también se podrían utilizar guiones bajos o camel case. Esto ya queda un poco a gusto de lo que definamos como equipo. En este caso vamos a obviar la parte de referenciar el ticket, ya que no estamos utilizando un software de gestión de proyectos. La rama es creado, como veis, es súper rápido porque, como veíamos en vídeos anteriores, Git trata las ramas con punteros. Y ahora mismo lo que acaba de hacer es crear un puntero que apunta a la rama main. Si ahora hacemos git branch, veremos que efectivamente tenemos ya la nueva rama, aunque todavía seguimos en la rama main. También podemos hacer git branch -v y aquí vemos claramente cómo la nueva rama apunta al mismo commit que la rama main. Ahora vamos a abrir un software que se llama SourceTree, cuyo enlace os pongo para que descarguéis en los comentarios, y que lo que permite es ver de forma gráfica los commits, el histórico y las ramas. Abrimos SourceTree y podemos ver que aquí tenemos el último commit, que es donde está main y donde está también el head y la rama que acabamos de crear. Por lo tanto, la rama, el puntero de esa rama apunta al mismo commit que main. Como estamos en la rama main, vamos a cambiar a la rama que acabamos de crear. Para ello utilizaremos el comando git switch y especificaremos la rama a la que queremos cambiar. Y aquí vemos cómo ya ha cambiado a la nueva rama y se ha actualizado en la línea de comandos, indicando que ya no estamos en la rama main, sino que estamos en la rama feature de create login page.
Vamos a hacer un commit y lo que haremos es añadir una nueva línea. Guardamos el cambio y acabamos de hacer el primer commit en nuestra nueva rama. Si abrimos Source Tree, vemos que ya la rama create login ha avanzado en un commit, ya no apunta al mismo commit que la rama main. Y ahora volvemos a la consola y vamos a hacer el primer merge. Y hacemos un switch a la rama main. Y si desde aquí hacemos un merge, git merge, y ponemos el nombre de la rama que queremos mergear en la rama actual, lo que va a pasar es que al ser la historia lineal, es decir, main no ha divergido, sino que es un ancestro de la rama feature, la estrategia que va a seguir Git es el fast forward. Y veis que efectivamente nos indica que ha hecho fast forward. Por lo tanto, veis que main de nuevo se ha movido y apunta a la rama de create log. Este es el primer tipo de merge que hemos visto. Como vemos, la historia es plana, no se crea un merge commit porque no había divergencias desde que se creó la rama feature. Ahora desde la rama main vamos a hacer otro cambio en el readme y vamos a cambiar cambio desde main. Vamos a guardar y vamos a comitear y vamos a volver a la rama feature para hacer otro commit. La idea es que en este caso vamos a modificar también la misma línea que se modifica desde main. Vamos a hacer un commit. Y ahora si nos vamos a SourceTree, tenemos por un lado el main que tiene un nuevo commit y por otro lado tenemos la rama feature que tiene otro commit. Si ahora hacemos un merge de la rama feature, la mergeamos en la rama main, ya no se puede hacer un fast forward, ya que este commit no forma parte de la rama feature. Por lo tanto, en este caso, si recordáis, lo que se aplicará es una estrategia de three-way con merge commit y se creará un nuevo commit. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ir a la rama main y desde aquí lo que vamos a hacer es un git merge. Aquí lo que ocurrirá es que como hemos modificado la misma línea en el mismo fichero desde dos ramas, Git no va a ser capaz de hacer el mergeo automático. Por lo tanto, va a generar un conflicto que requerirá de nuestra intervención para ajustar. Efectivamente, cuando intenta hacer el automerge de README, genera un conflicto y nos dice que lo tenemos que arreglar y luego comitear el resultado. Si queremos ver el estado, hacemos un git status y vemos que hay un fichero que ha sido modificado en ambas ramas. Hay varias formas de solucionar los conflictos. Por un lado podemos utilizar un editor de texto. Entonces, si abrimos el README con Vim, por ejemplo, con el editor de texto que queramos, vemos que nos aparece por un lado el cambio que se ha hecho en la rama que tenemos el G, que sería main, está delimitada por los símbolos menor que, el nombre de la rama o G, el cambio y luego termina con los símbolos de igual que. En la siguiente línea ya tenemos el cambio que incluye la rama feature que aparece. Aquí podríamos resolverlo manualmente seleccionando la línea que queramos. Por ejemplo, si queremos seleccionar main, pues lo que haríamos es eliminar la información que mete Git para delimitar los cambios y podríamos guardar este fichero. Sin embargo, si lo que queremos
es guardar las dos líneas, pues dejaremos las dos líneas. Y si queremos guardar la línea de la rama feature, pues borraríamos la otra. Aquí no nos limita para que podamos meter otro cambio que no sea este si queremos, si lo consideramos necesario. Cuando los cambios que entran en conflicto son pequeños, de pocas líneas, utilizar un editor de texto puede ser rápido y efectivo. Sin embargo, cuando tenemos cambios grandes de muchas líneas o muchos ficheros, es más interesante utilizar herramientas específicas para la resolución de conflictos. Vamos a descartar la edición en el editor de texto y vamos a utilizar una de estas herramientas para resolver el conflicto. Concretamente, yo tengo configurado Visual Studio Code y he configurado para que el comando git merge tool automáticamente me abra el conflicto en Visual Studio. Si yo ejecuto git merge tool, aquí se abre Visual Studio. Ya vemos que tenemos una vista a la izquierda donde están los cambios que se introducen en la rama login page y una vista a la derecha que incluye los cambios en la rama main. Aquí podéis ver que el nombre del fichero incluye la rama en la que está. En este caso local vendría a ser la rama que tenemos seleccionada actualmente, que es main, y remota sería la rama que queremos mergear, que sería create login. Y en la parte de abajo tendríamos el resultado de resolver el conflicto. Actualmente, en el resultado de resolver el conflicto vemos que todavía no hay ningún cambio aceptado y aquí nos permite aceptar el cambio que queramos. Por ejemplo, podemos aceptar el cambio de la rama create login o podemos aceptar una combinación. Y aquí podríamos aceptar el cambio de main o la combinación. Por ejemplo, si hacemos la combinación, veis que añade las dos líneas. Sin embargo, si yo voy hacia atrás y acepto el cambio de create login, se añadiría solo la línea de esta rama. En nuestro caso voy a aceptar este cambio y veríamos aquí cómo quedaría el fichero y hacemos clic en Complete Merge. Esto nos devuelve a la consola y si hacemos ahora un git status, vemos que ya el README ha sido modificado y añadido al stash. Ahora, para completar el merge, como indica aquí, lo único que tendremos que hacer es ejecutar el comando git commit. Y esto nos abre el editor donde nos especifica el mensaje del commit. En este caso, el mensaje del commit, que es un merge commit, será merge branch y el nombre de la RAM. Guardamos el cambio. Si ahora abrimos SourceTree, podemos ver cómo la rama feature, que había divergido de main, ha sido mergeada a través de un merge commit que está en la rama main. Aquí podemos ver que este merge commit, como explicamos en el vídeo anterior, tiene dos padres y como vemos el hash de cada uno de los padres corresponde, por un lado, el que empieza por 104 corresponde con la rama feature y el que empieza por 847 corresponde con el último commit que teníamos en la rama main. Ahora vamos a ver cómo funciona Git Rebase. Para ello vamos a volver a crear un commit en la rama main y otro commit en la rama feature y hacer un mergeo por Rebase para ver cómo funciona. Estamos en la rama main y vamos a modificar el README. Meteremos un nuevo cambio en la rama main. Guardamos y vamos a comitear. Ahora vamos a cambiar a la rama
feature create login page. Desde aquí vamos a crear otro commit. Vamos a comitear. Si abrimos SourceTree, podemos ver cómo por un lado tenemos la rama main y por otro lado tenemos la rama readme, que tienen commits diferentes. Lo que vamos a hacer es un git rebase desde la rama feature a la rama main. Y esto lo que va a hacer es que va a mover la rama feature para que apunte a el último commit de la rama main y luego va a aplicar este commit encima de lo que sería el último commit de la rama main. Desde la rama feature ejecutaremos el comando git rebase especificando la rama a la que queremos mover feature para aplicar los commits encima de ella. Entonces, en este caso, como hemos dicho, queremos aplicar los commits encima de la rama main. Hacemos git rebase main y aquí nos encontramos de nuevo un conflicto porque hemos modificado la misma línea en ambas ramas y Git no sabe cómo mergear esto de forma automática. Para ello tendremos que resolver de nuevo los conflictos y lo haremos con el editor de texto en este caso. Hacemos git de readme y aquí vemos los cambios que tenemos en la rama main y en la rama create login page. Vamos a elegir el cambio de la RAM page. Vamos a guardar. Git nos dice cómo continuar con el rebase. Tenemos que añadir los ficheros que tenían conflictos. Git readme -md. Esto va a especificar que están los conflictos solucionados y lo va a taguear. Git rebase continue. Como vemos, lo que va a hacer es crear el nuevo commit, que es el commit de la rama create login page. Y aquí si vamos a SourceTree, vemos que ahora la rama feature ha cambiado y ya sí que tiene la historia en la historia a la rama main. Por lo tanto, si ahora hacemos un merge desde main, y si hacemos un merge de la rama create login page, veis que efectivamente lo que hace es aplicar fast forward. Y con esto veis que la historia ha quedado aplanada. A diferencia del otro caso donde utilizamos un merge commit y tenemos en el histórico una bifurcación donde aparecen los cambios que hemos metido en esta rama, en el caso de Rebase, esa bifurcación no queda como parte del histórico y la historia queda plana. Utilizar Rebase o Git Merge con Merge Commit es una cuestión o una decisión que tiene que tomar el equipo en función de si le interesa tener una historia más limpia o, por otro lado, guardar trazabilidad de las diferentes ramas que se han ido creando para contribuir a la historia. Para terminar, vamos a ver unos últimos comandos. Si queremos pushear esta rama al remoto, podemos hacer un git push -u para especificar que queremos vincular esta rama con una rama en el remoto que se llama origin y aquí especificaríamos el nombre que queremos que tenga la rama en el origin. En este caso queremos que se llame igual que en local y lo que hace es crear una nueva rama que se llama como la rama local. Y refrescamos la página, vemos que ahora tenemos dos ramas. Además, si veíamos en la página principal, nos da la opción de crear una pull request para mergear e integrar los cambios en main. En nuestro caso, este mergeo e integración lo hemos hecho en local
para entender cómo funciona Git Merge, pero lo recomendado es siempre hacerlo a través de GitHub o de la solución que elijamos. Si queremos borrar una rama, lo haremos con el comando git branch -d y el nombre de la rama. Y esto borra la rama de local. Para finalizar, recapitulamos con los comandos que hemos visto en este vídeo. El primer comando, git branch a secas, lo que hace es listar todas las ramas locales y, si os acordáis, pone un asterisco en la rama actual. Git branch -v es similar al anterior, pero además incluye la información del último commit de cada una de las ramas junto con su mensaje. Git branch nombre de rama, esto nos permite crear una nueva rama. Git switch nombre de rama, cambia el head a la nueva rama y actualiza los ficheros del directorio en el que estamos. Git merge a dos ramas, bien por fast forward o bien por three-way merge. Git rebase lo que hace es que rebasea una rama aplicando los commits de la rama sobre la rama base. Y finalmente, si queremos borrar una rama en local, haremos git branch -d nombre de rama. Con esto hemos visto el laboratorio de cómo trabajar con ramas y merge, y en el siguiente vídeo veremos cómo deshacer cambios que hayamos hecho y que no queramos en el repositorio.